Atención amigos, porque Mujeres Basadas aniquilaron con todo a feministas orcas radicales. Entonces, pero hay una cosa un elemento que no podemos dejar de lado, que también tiene que ver cómo también el mundo político se toma los movimientos sociales. Y acá, claro, ese quiebre, la discusión de cuáles son los roles de género, entra mucho en este discurso de repente muy marxista, que tiene que ver con la lucha de clases, de opresores oprimidos, y termina volcando la lucha de cualquier liberal o democracia liberal, que buscar que toda persona, independiente a su sexo o su raza, tenga la misma dignidad y derecho, y se transforma en una herramienta de manipulación política para generar conflictos y así finalmente generar grupos de poder. En ese sentido, Rocío, ¿cómo has visto tú esta evolución hasta el día de hoy y cómo ves que finalmente cómo se fue desvirtuando un movimiento que buscaba en el fondo las libertades, se terminó volviendo una piedra angular de aprovechamiento o instrumentalización de las mujeres para objetivos políticos? Eso es, yo veo más que una evolución, una involución, un retroceso o una revolución, como dicen las feministas radicales marxistas o neomarxistas, tal cual. Y lo que dices tú es muy cierto, o sea, es el uso de las mujeres con objetivos políticos. Eso es lo que yo entiendo hoy día o lo que deberíamos entender, en realidad no es una opinión, ¿no? Hay evidencia de que es un movimiento político de la izquierda radical. Eso es el feminismo hoy día. Y creo que promueve la desigualdad ante la ley. Y por eso es que es tan perjudicial en cualquier sociedad en la que se fomente este discursete. Creo que hoy día sí, Mara, que estamos a 7 de marzo, la verdad es que a nadie le interesa el 8M. Estoy viniéndome, sí. No estoy diciendo que esta conversación... Yo el otro día del 8M yo no quise prender directo porque sabía que era irrelevante, la gente ya no prende como prendía años anteriores. Así es, Rocío, muy bien. No le interesa a nadie. Estoy diciendo que esta conmemoración o celebración, como tú decías en la introducción, la verdad es que la derrota cultural puede estar en un estado transitorio de congelamiento, pero estoy hablando del discurso político, de utilización política de las mujeres para objetivos políticos de estos dementes de la izquierda radical. La verdad es que la derrota es tremenda, porque de verdad yo les pregunto, Anto, no sé si a la gente o tú has percibido que a la ciudadanía, incluso a los electores, este año que estamos en año de campaña presidencial y parlamentaria, ¿le interesa a alguien la marcha del 8M? Yo ni siquiera sé si habrá o no. O sea, hubo llamado por parte de la coordinadora, pero después vamos a hablar de la coordinadora, porque ahí tenemos harto que analizar. Harto paño que cortar. Sí. Oye, precisamente, voy a agarrarme un punto de lo que dice la Rocío, que tiene que ver con un estudio de la encuestadora Black and White, que dijo que el 70% de las personas en Chile no se siente identificado con el movimiento feminista. Wow. Aún así, el 66% cree que sí se discrimina a las mujeres. Bueno, aquí estamos viendo una estadística que sí parece mostrar que hay un fracaso en el movimiento feminista como tal, de realmente vincularse con las personas, porque la gente se está dando cuenta que hay una cierta incongruencia entre la verdadera respaldo a las mujeres versus el discurso político. Pero igual hay una cierta sensación en la ciudadanía que las mujeres somos discriminadas, sobre todo en tiempos de hoy día, aunque en gran parte la evidencia dice que no. Y en ese sentido le voy a preguntar, porque ustedes dos se mueven en áreas donde tienen bastante datos que analizar. Anto, ¿cuál es tu postura respecto a esta cifra? Mira, yo la encuentro súper interesante, sobre todo la encuesta Black and White, porque en el fondo te muestra un poco este quiebre entre lo que a la gente la representa y la percepción social. En el fondo sienten que efectivamente estamos en un país machista, o que la mujer quizás sí está más discriminada, pero al no sentirse representados por el movimiento feminista, ¿qué es lo que te están diciendo? Te están diciendo al final: la solución para mí respecto a esta discriminación no está en el movimiento feminista. Y yo creo que esto es un producto de lo que, en gran medida, de lo que ocurrió este año. ¿Por qué? Porque yo creo, o sea, el año pasado, el 2024, porque creo que fue muy evidente, porque se escenificó un poco el absurdo que implica el movimiento feminista más hegemónico hoy en día.
que al final lo que se demostró fue que efectivamente una vez que llegan al poder, la verdad es que siguen moviéndose por objetivos e intereses políticos, incluso económicos, y que no necesariamente van a responder por las mujeres que están en el poder. O sea, no porque yo tenga más mujeres en el poder significa que las mujeres están salvadas, ¿verdad? Y ahí un poco llegamos también a esta política más bien identitaria, de esta idea de decir, es que si yo soy una minoría, mientras más representantes de esa minoría existan en el poder, significa que a mí me van a ayudar más o van a tener más empatía conmigo. ¿Verdad? Y eso, en el fondo, yo creo que se vio mucho en el año que pasó con todo lo que fue el caso Monsalve y con la acusación y el relato. No, ¿y cuáles han sido los reales resultados que ha tenido el Ministerio de la Mujer? Absolutamente ninguno. De hecho, los femicidios han aumentado desde que se creó ese ministerio antro para robar plata a los chilenos. Así es. Frente a la acusación de abuso del mismo presidente. Entonces, yo creo que ahí se vio un poco esta hipocresía ideológica del movimiento feminista hoy en día. Y en ese sentido, ahí uno puede ver un poquito este quiebre de, bueno, sí siento que soy discriminada, pero no es el movimiento feminista el que me va a venir a salvar. Y creo que esto es algo que obviamente se evidenció hoy en día, pero que ya estaba germinándose hace un tiempo. Yo creo que esta sensación de las mujeres de decir, mira, yo creo en la igualdad entre el hombre y la mujer, pero a mí el feminismo no me representa, era una pelea que se estaba dando y que siempre resarcía en el 8M, hace mucho tiempo, y con esta respuesta tan absurda del movimiento feminista de decir, bueno, entonces si no te representamos, agradécenos todo lo que hemos hecho hoy en día. Y al final es muy absurdo porque ideológicamente lo que muchas mujeres hoy en día quieren es justamente igualdad y libertad y nada más, y que no se metan en sus vidas, demostrando un poco este quiebre ideológico que ya expliqué al principio de lo liberal versus este feminismo más de género que a gran parte de las mujeres no lo representa. Uh-huh. Bueno, Rocío, ¿cuál es tu percepción respecto a estos datos? Hemos visto, no solo en Chile, o sea, tuvimos el escándalo Monsalve acá, el escándalo de Fernández en Argentina, que además demostró que con el Ministerio de la Mujer no solo aumentaron los femicidios y la violencia, y hoy día en que se está erradicando finalmente esas institucionalidades, las tasas de violencia bajan. Lo estamos viendo, esta contrarrevolución muy importante en Estados Unidos, que está sucediendo un poco lo mismo. ¿Cómo estás viendo precisamente esta desvinculación con el movimiento y realmente tal vez empezando a pensar en políticas públicas concretas más allá de discurso ideológico? Sí, mira, yo le encuentro razón a la Anto, sí, y ni siquiera vayamos al caso Monsalve, que ya fue hace algunos meses. O sea, el ramillete que tenemos hoy día entre la exalcaldesa Santiago y Carol Cariola, metidas en una ensalada de supuesta corrupción, tráfico, clientelismo por lo menos, tráfico de influencia, violación de soberanía tal vez, con el cacho, tengo un cachito y el cachito parece que era chino, del gobierno chino. O sea, bueno, ahí tú tienes a dos guaripolas del feminismo, uh-huh, en que tenemos evidencia, falta mucha historia todavía y datos por corroborar, pero ahí tú tienes evidencia que se arreglaban en castellano los bigotes entre ellas. Entonces, lo que dice la Anto es que la ciudadanía conectó o se dio cuenta de que no porque las guaripolas del feminismo, todas de la izquierda radical, como estas comunistas, por ejemplo lo tenemos esta semana, digamos, lo que hacen es buscar y mantener el poder para ella y para sus intereses electorales, y la causa feminista o los problemas reales de las mujeres les interesan 3 hectáreas de bajo, ¿no es cierto? Además, esto es un negocio finalmente. Las feministas están haciendo lo que hacen porque es un negocio. Y también son financiadas por George Soros, el máximo financiador de esa causa, ¿cierto? Y que pone plata para los centros abortistas y plata para todas las marchas feministas, ¿cierto? Así es. Interesa nada de pepino. Entonces yo creo que es cierto, y por eso es que es consistente esta encuesta que tú muestras, o los datos de esta encuesta. No, o sea, es que a mí no me representa el movimiento feminismo, pero voy a poner un ingrediente. Creo que el discurso
ha sido derrotado transitoriamente, no sabemos si va a Tenemos que cambiar. estar pendiente, ¿no es cierto? Porque la ciudadanía va y se mueve, qué sé yo, y puede cambiar de parecer, como la ha hecho tantas veces. Hay que decirlo. Se olvida, exactamente. Entonces no sabemos, capaz que Cariola, incluso metida en el fango, como la hemos visto ahora, vaya a salir después senadora, no sabemos. Bueno, claro. ok. Pero lo que quiero complementar es que una cosa es el discurso y las encuestas y la percepción de la ciudadanía, y si es que a la ciudadanía y a las mujeres principalmente las representa o no el movimiento del feminismo radical. Eso es una cosa, y qué bueno que hoy día estemos dándonos cuenta todos de que tiene pura y simplemente objetivos políticos. Y otra cosa es lo que se implementa a través de la legislación y de las políticas públicas, porque ahí esta gente que tiene poder, como la presidente de la Cámara de Diputados y la ex alcaldesa, han ido implementando, y muchas más, digamos, han ido implementando poco a poco, consistentemente, perseverantemente, políticas públicas y legislación que introducen en nuestra vida social el germen de la desigualdad ante la ley. Muy bien. Eso a mí me preocupa un montón, porque lo van a dejar, ya lo dejaron ahí en la legislación. Sí. Y tenemos que regirnos por esa legislación. O sea, al cierre del 2024, mire, les voy a poner un ejemplo, Ley Karin, ¿no es cierto?, que introduce la perspectiva de género en todas las relaciones laborales. Al cierre del 2024 entró en vigencia el 1 de agosto. O sea, un par de meses, ¿no es cierto?, entre agosto y diciembre. Habían 10.000 denuncias. O sea, lo que le interesa a este feminismo político marxista es meter la conflictividad en las relaciones laborales, en el mercado laboral. Muy y bien. eso sí lo han logrado. Tal cual. Solamente estoy dando este ejemplo. El marxismo lo que quiere, por eso lo decía Agustín Laje, el marxismo cultural, y el neomarxismo lo que quiere es plantear el conflicto de lo que sea, el conflicto entre indígenas y los ciudadanos chilenos, el conflicto entre la gente que apoya el clima y los que no lo apoyan, qué sé yo, el conflicto entre hombres y mujeres, el conflicto de que ya no existe la familia, los que creen en la familia. Así es, muy bien, Rocío. Eso es básicamente lo que hace el neomarxismo, porque la lucha de clases ya pasó de moda, el tema del proletariado, del burgueso ya pasó de moda, entonces plantean la lucha de clases pero en otros aspectos de la vida. Pero son innumerables las políticas públicas y la legislación que tienen más que el germen del feminismo radical metido ahí, y a todos nosotros teniendo que ordenarnos detrás de esta ley. ¿Te fijáis? Entonces yo como que estaría contenta que el 8M y que en el discurso a nadie le interese y que tengamos encuestas de este tipo. Claro, feliz, a nadie le interesa el 8M, ok, pero en realidad el trabajo más peligroso está quedando en la ley y en las políticas públicas que se implementan. Entonces ahí yo tendría cuidado, como que no estaría tan contenta, porque ¿sabéis cómo se está riendo Cariola ahora? Oye, si le metí perspectiva de género a todo. Sí, oye, es un punto súper interesante de analizar. Vamos a seguir conversando con Rocío Cantuaria, abogada y ex convencional constituyente, con Antonia Russi, psicóloga, historiadora e investigadora de la Fundación para el Progreso, sobre el movimiento feminista, las políticas públicas de mujer, un montón de cosas que están en el debate público, que desde que inició el movimiento feminista, que fue un movimiento más bien liberal, de buscar a las mujeres igualdad en dignidad y derecho en la sociedad, por supuesto, civil y política, terminó transformándose en algo que ya prácticamente deconstruye lo que es la mujer. Ya nadie en la izquierda, no solo en Chile, sino que en el mundo, es capaz de definir lo que es una mujer. Hemos perdido identidad, hemos perdido características, hemos perdido la virtuosidad de lo que es ser mujer. Hoy día se critica todas las que son nuestras virtudes. Qué curioso, porque antes se sabía a la perfección qué era lo que es ser mujer, pero hoy día ya nadie puede definir lo que es mujer. Así es, muy bien, Mara. Se busca prácticamente ir destruyendo un poco esas características o darle una connotación de negativa. La feminidad es mala, la maternidad es mala, un montón de cosas que son las características fundamentales que tenemos. Y en ese sentido, en este abuso de control político con el feminismo, se llega a tener estas voceras que plantean que quienes no piensan en la izquierda radical de ellas terminan siendo antiderechos de las mujeres. Antonia, ¿cuál es tu perspectiva respecto a estas declaraciones y si te parece que cualquiera de estos candidatos o partidos políticos realmente pueden ser tratados como antimujeres o antiderechos? Mira, la verdad es que esto no viene ocurriendo solamente desde ahora, pero lo que están tratando de hacer es que
cualquier proyecto de campaña presidencial que no tenga dentro de sus primeros principios estos ideales que son no tan vinculados al feminismo propiamente tal, sino que más bien al progresismo, más que el feminismo, son catalogados como antimujer, antifeminista o promachista. Entonces, cuando un candidato quiere darle prioridad a la seguridad, a al progreso económico, y al progreso como país, siempre lo ven como una afrenta a su propio proyecto ideológico. Pero ahí ya nos damos cuenta de que efectivamente lo que estas feministas de la talla de la coordinadora 8M, por ejemplo, buscan no es necesariamente el bienestar de la mujer, porque si es que nosotros le preguntáramos, bueno, pero ¿cuáles son los principios que han llevado a las mujeres hoy en día a tener mayor bienestar, a tener más progreso económico, a disminuir las brechas salariales, a tener mejor salud, mejor educación, mejor desempeño académico y laboral? Bueno, son justamente esos principios que ellas aborrecen, como por ejemplo el libre mercado, algunos ideales que incluso pueden considerarse, ahí ya podemos discutir, pero que incluso pueden considerarse más conservadores. Entonces, por ejemplo, y un ejemplo que es bastante evidente. Así que amigos, ahí teníamos el fragmento esto de agricultura, así que vayan a seguir los créditos para ellos. Y a todas esas feministas que la andan echando la culpa al patriarcado, no se hacen responsables ellas tampoco, ¿cierto? Por lo demás, el Ministerio de la Mujer ha sido un antro para robar plata y nosotros los chilenos, chilenos, tanto hombres como mujeres, tenemos que pedirle que nos rindan cuentas cómo están ayudando a las mujeres, y si no ayudan a las mujeres, afuera. Y más encima, o sea, ni siquiera ayudan a las mujeres, el nivel de femicidios han aumentado, así que ha sido un tremendo gasto de plata, sin dudas. Y así siguen gastando plata en parásitos que trabajan en el Ministerio de la Mujer, que son feministas súper radicales, que odian al macho y lo criminalizan con todo. Y como si todos los hombres fuéramos malos, así no fuéramos violadores, que lo he escuchado frecuentemente en esas marchas. Y bueno, seguimos gastando plata en estos antros, que es un pozo donde se roban plata los políticos, sin dudas. Y bueno, falta que alguien con pantalones pare todo este robo de plata, ¿cierto? Porque no es fácil. Porque vas a tener, por un lado, a la derecha cobarde que avala a este Ministerio de la Mujer y avala el wokeismo, el globalismo y todo esto del feminismo radical y la lucha de clases, lo avala. O sea, son unos marxistas, unos neomarxistas, la derecha tibia, al igual que la izquierda, y va a tener a toda esa gente en contra. Y lo único que creo que puede hacerlo es Johannes Kaiser, de cerrar el Ministerio de la Mujer porque es un antro para robar plata y que no ha tenido ningún resultado en los últimos tiempos. De hecho, ha empeorado los resultados en ayuda a las mujeres. No le interesa para nada a las mujeres, le interesa ganar plata y seguir haciendo negocios, sin dudas. Así que eso, amigos, suscríbanse y dejen su like para llegar a más gente, para viralizar y todo. Gracias por ver el video.